Bueno, estábamos hablando recién con Rulo y también con nuestro invitado sobre las leyes que han quedado vigentes desde la época de la dictadura militar y que por supuesto hacen a la economía, que están vigentes, que en el día de hoy, digamos, en el día a día, todavía nos va modificando la vida, ¿no es cierto? Exactamente. Fíjate, Cecilia, y yo quiero trasladarle la pregunta a Norberto, cómo una ley de entidades financieras del 77 todavía no se ha podido modificar. ¿Cuánto es la pregunta de lo que transformó esa ley de entidades financieras? Todavía está vigente y todavía lo sufre la economía argentina. Sí, hay un proyecto de ley para modificarla, pero todas estas modificaciones dependen de la correlación de fuerzas del campo popular, ¿no es cierto? Esta expresión de hoy indica que cada vez más el protagonismo popular se acentúa y que casi con certeza el próximo gobierno va a tener la fuerza suficiente para poner las cosas en su lugar. Toda la economía financiera que montó la dictadura todavía tiene sus resabios en los bancos que prestan dinero que es dinero de los depositantes, por eso no aguantan corridas bancarias, pero cobran por los servicios financieros como no cobraron nunca y tienen grandes utilidades. Es decir, que ese problema no ha sido resuelto todavía, porque hay que completar una serie de medidas para ponerlos en caja. Lo mismo pasa con la prensa. La ley de medios ha sancionado, pero dado que la justicia todavía tiene grandes capas geológicas de menemismo y de dictadura, han trabado esa ley a través de medidas cautelares. Y eso también ha dificultado la multiplicidad de las voces que exigimos, ¿no es cierto? Es decir, que estamos en un proceso de terminar con todas aquellas disposiciones y aquellas normas, aquellas imposiciones de una dictadura genocida que respondía a un grupo muy pequeño de empresas cartelizadas, oligopolios, monopolios, que hoy también como formadores de precios están atentando contra en la distribución mejor del ingreso que trata de hacer el gobierno, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el rol de la sociedad? Porque estamos hablando de la ley de entidades financieras que privilegia la ganancia por sobre el bienestar social y son corporaciones muy poderosas. Cuando esas corporaciones son tocadas, crujen, digamos, no se quedan quietas, claro. Es lo que podemos observar. ¿De qué manera se puede enfrentar un auténtico cambio que sería enfrentar justamente estas enormes corporaciones sin que esto, digamos, con una prensa en contra, que esto sea viable, quiero decir, sin que esto sea un palo en la rueda y el cambio pueda ser posible? Claro, para un cambio profundo necesitamos una gran fuerza popular. La nacionalización de los depósitos bancarios que hizo el peronismo en el 46 fue elogiada por Pierre Mendès France, un socialista francés, que dijo no es necesario nacionalizar la banca, es suficiente con nacionalizar los depósitos bancarios, que reconocer que los depósitos bancarios son el ahorro popular, los saldos de depósitos que van quedando, que los bancos lo prestan. Y también ponerle límites a lo que cobran por el resumen bancario, lo que cobran por abrir una cuenta. Todo esto está en camino, no se puede resolver en muy poco tiempo, máxime cuando se ha perdido la mayoría en la Cámara de Diputados en las últimas elecciones, ¿no es cierto? Yo creo que esto es un proceso que la movilización popular de hoy está denotando que se va a lograr, ¿cierto? Está indicando que esto es posible lograrlo con un contundente triunfo de Frente para la Victoria en las próximas elecciones. Norberto, el 76 sin duda significó un quiebre histórico y no solo fue Argentina, fue en muchos países en años anteriores o posteriores sufrieron procesos similares. Claro. Esta recuperación no se da por un quiebre en sentido contrario, sino como una construcción. ¿En esto también tiene que ver que otros países de la región estén en procesos similares al de Argentina? Sí, yo creo que toda esta derrota del consenso de Washington, que se ha dado en varios países, es fundamental porque al mismo tiempo se ha dado el recupero de la convicción de que América Latina debe unificarse. El Mercosur, el Pacto Andino ya son formas de expresiones de esta tendencia a la unificación.
La unificación tiene que proseguir, porque en realidad América Latina es una nación despedazada. En el continente americano se unificó América en el norte y se convirtió en una potencia enorme, imperial, gendarme del mundo, y de México al sur se despedazó en función de los puertos, creando países que tenían cabezas enormes en los puertos y el interior destruido y aislado, ¿no es cierto? Entonces, al mismo tiempo que se va recuperando la conciencia de que hay que terminar con una economía financiera, se ha ido construyendo y consolidando la idea, cuya expresión mayor es el hundimiento del ALCA en diciembre del 2005 en Mar del Plata, y la idea del UNASUR, que es un fenómeno que rescata a los viejos proyectos de San Martín y de Bolívar, ¿no es cierto? Yo recuerdo en el programa de los presidentes que condujo Daniel Filmus, cuando le preguntan al expresidente de Brasil, a Lula da Silva, sobre el tema del imperialismo, él dijo que el tenor del imperialismo de los 70 había cambiado, en el sentido de que ya no es Estados Unidos el gran imperio que hay que enfrentar, sino que son como sus socios, sus gerentes, aquellos que están adentro de los países defendiendo esos intereses fuertemente. ¿Eso cómo se comparte? Sí, yo digo que están adentro y están afuera. Cuando uno observa cómo determinados políticos visitan habitualmente la Embajada de Estados Unidos, es porque también están afuera. Cuando Estados Unidos se entromete en la guerra civil de Libia y empuja a la alianza de la NATO en bombardeos tremendos, no hace más que reiterar lo que hizo en Afganistán y en Irak. Es decir que no estaría yo soy un gran admirador de Lula, pero no estaría totalmente de acuerdo con que el problema es exclusivamente interno, es interno y externo. Muy bien, le agradecemos a Norberto. No, ¿sí? por supuesto, y como siempre la claridad y esto de ayudarnos a pensar y a ver estos procesos como lo que en realidad no son circunstancias de la historia, sino que es una asociación en la cual el pueblo también es protagonista y lo va haciendo, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer aquí, gracias Norberto por estar en el Cabildo. Desde el Cabildo continuamos con esta transmisión especial, hacemos una pausa, no se vayan, tenemos más.